Hola chicos, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra clase de patología quirúrgica. En esta semana vamos a culminar ya con los cuidados de enfermería en el pre-trans posoperatorio. Esta última clase pues ya destinada al posoperatorio. Sin embargo, por ahí tenemos un tema pendiente de anestesia, el cual decidí sacarlo del transoperatorio para poderle dar la oportunidad de explicarlo en una clase aparte y de alguna manera no sobrecargar mucho de información esta semana. Entonces, por ahí la próxima semana vamos a ver un poquito de anestesia. Hoy vamos a ver ya los cuidados posoperatorios, o sea, aquellos que vamos a impartir desde que nuestro paciente egrese de la sala de quirófano y se integre a la sala de recuperación, hospitalización o incluso ya el alta domiciliaria cuando son pacientes domiciliarios. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema y vamos a definir que la atención de enfermería posoperatoria no solamente va a implicar las acciones que vamos a realizar dentro del área hospitalaria posterior a la cirugía en el servicio de recuperación, sino que pueden llegar incluso a tomar mucho más tiempo acompañando al paciente en su recuperación, que puede durar incluso varios días, depende del problema de salud, o incluso pudiera variar a meses. ¿Ok? Las acciones de enfermería pues van a estar enfocadas en la educación y reeducación del paciente para que se pueda insertar de manera oportuna y propia a sus nuevos estilos de vida. Todos sabemos que después de una intervención quirúrgica necesitamos realizar ciertos ajustes en nuestras vidas, cambios a lo mejor en nuestra alimentación, en nuestros patrones de sueño, de descanso, incluso de movilidad. Entonces, este tipo de actividades son propias de enfermería. Somos quienes educamos a los pacientes para estos ajustes, estos cambios y de alguna manera que permitan a que su recuperación sea lo más rápida posible y que podamos salir del problema de mejor manera. Entonces, el periodo posoperatorio pues se va a extender en el momento en el que el paciente sale del quirófano hasta la última visita de seguimiento del cirujano. Esto puede tornarse más amplio en tiempo, determinando el problema de salud del paciente, que puede ser de 1 a 2 días o incluso hasta varios meses posterior a la cirugía. La atención de enfermería entonces se enfoca en el restablecimiento del equilibrio fisiológico del individuo, alivio del dolor, prevención de las complicaciones y la capacitación al paciente para su cuidado personal. La atención del paciente en la unidad de cuidados posanestésicos o también llamada sala de recuperación se encuentra incluida o inmersa dentro de los servicios de quirófano, ¿ok? Está muy cercana a las salas de operaciones y es ahí donde el paciente ingresa después de una intervención quirúrgica. Este periodo nos va a servir para la vigilancia de algunas complicaciones o alteraciones de la cirugía. Todas las intervenciones que vamos a realizar pues van a estar enfocadas en la recuperación de la anestesia y del proceso quirúrgico. Las personas que aún están bajo anestesia o se recuperan están ubicadas para permitir el acceso fácil del personal, así como para su vigilancia y apoyo hemodinámico y pulmonar con equipo especial y medicación. Entonces aquí es donde vamos a vigilar la evolución posterior a la anestesia y pues vamos a evitar complicaciones de tipo hemodinámicas y pulmonares. La fase de atención posanestésica o en la sala de recuperación pues van a tener 3 fases. La primera pues se usa durante el periodo de la recuperación inmediata y se brinda atención de enfermería de tipo intensivo. En la fase 2 ya el paciente se prepara para los cuidados propios de su atención en el hospital o ya sea en algún centro de cuidados a largo plazo. Si el paciente pues va a ingresar del área hospitalaria y va a ingresar ya sea a otro tipo de establecimientos donde le permitan seguir con su recuperación o sea que se vaya a su domicilio.
Y en la fase 3, pues en esta se va a permitir preparar al paciente para su alta definitiva. Los pacientes pueden permanecer dentro de la sala posanestesia o de recuperación de entre 4 a 6 horas según el tipo de cirugía o padecimiento preexistente. El ingreso del paciente a la sala de recuperación, bueno, en este caso se realiza el traslado del paciente de la sala de quirófano a la unidad de cuidados posanestésicos. Y la responsable o el responsable de la entrega del paciente es el anestesiólogo. Y el personal que lo recibe en la sala de recuperación es una enfermera con las habilidades y con el conocimiento de pacientes con manejo de anestesia. El personal de enfermería que recibe al paciente revisa toda la información esencial con el anestesiólogo. Entonces ella va a recibir al paciente, va a revisar todas lo que se le realizó al paciente durante la cirugía, los medicamentos, qué tipo de anestesia se le administró, y va a recibir todas las órdenes por parte del anestesiólogo y del cirujano. Dentro de las acciones que va a tomar en cuenta al recibir al paciente en la sala de recuperación, pues son estas. El nombre del paciente, el sexo, la edad, si tiene algún tipo de alergia, cuál fue el procedimiento quirúrgico que se le realizó, el tiempo que permaneció en la sala de quirófano, los fármacos y anestésicos y medicamentos que se le fueron administrados, si hubo una pérdida estimada de líquidos o de sangre, la restitución de la misma sangre o líquidos que se perdieron, si se tomaron los signos vitales, los últimos, hay que hacer un registro de los últimos signos que se tomaron, y si existió algún tipo de problema durante el procedimiento, algún efecto que haya tenido el paciente con respecto a la anestesia o la medicación, algún tipo de complicaciones que se hayan visto durante el procedimiento quirúrgico y la anestesia, algún problema de comorbilidad, si es un paciente diabético o hipertenso, considerar el periodo posoperatorio inmediato. En este caso, pues vamos a considerar que vamos a tener el paciente va a tener dolor, hay que estarlo monitoreando, hay que realizar ajustes en el patrón respiratorio si el paciente llega a tener algún tipo de alteración. En este caso, si viene saliendo de la anestesia, pues vamos a tener barreras del lenguaje, entonces hay que permitir la comunicación con el paciente de alguna manera. Vamos a tratar de localizar a los familiares para informarles pues que el paciente ya salió del acto quirúrgico y que está en el proceso de la recuperación de la anestesia. Y de manera idónea, el anestesista no debe alejarse del paciente hasta que el personal de enfermería esté satisfecho con el estado de sus vías respiratorias y su condición inmediata. Entonces sabemos que después de la anestesia pudieran surgir problemas respiratorios y cardíacos, y de alguna manera el anestesiólogo tiene que seguir en vigilancia con su paciente hasta que éste se recupere por completo del procedimiento. ¿Cuáles van a ser los objetivos de enfermería para intervenir con el paciente después del acto quirúrgico? Bueno, primero que nada, brindar cuidados hasta que la persona se recupere completamente de la anestesia. Recuperación de las funciones motoras y sensitivas, permitir o observar que el paciente esté completamente orientado, que tenga signos vitales estables y que no haya ningún tipo de hemorragia u otra complicación que pudiera generar daños en nuestro paciente. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en esto, ¿sí? En brindar cuidados de enfermería para que nuestro paciente se recupere de manera óptima con la recuperación de sus funciones motoras, que se encuentre orientado, que no exista ninguna complicación de hemorragias y que se mantenga con sus signos vitales estables.
Vamos a valorar a nuestro paciente dentro del área de recuperación. Bueno, primero que nada, las valoraciones expertas y frecuentes de la vía aérea son muy importantes. Vamos a valorar la función respiratoria, la función cardiovascular, el color de la piel, el nivel de conciencia y la capacidad para seguir órdenes. Entonces, todo esto van a ser acciones para poder evaluar las condiciones de la anestesia, ¿sí? De los efectos de la anestesia. Después de la valoración inicial, pues vamos a vigilar los signos vitales y el estado físico y general de nuestro paciente por lo menos cada 15 minutos y se van a documentar los resultados en la hoja de enfermería. Entonces hay que estar checando signos vitales, patrones respiratorios, todo lo que nos evite algún problema o complicación. Principalmente el mantenimiento de la vía aérea. Como ya habíamos mencionado, el anestesiólogo es responsable de la vía aérea del paciente hasta después de la cirugía, ¿ok? Como probablemente pueda generar una complicación los anestésicos. Entonces es importante que el anestesiólogo siga en vigilancia. El objetivo principal de este periodo es mantener la ventilación y así prevenir la hipoxemia y la hipercapnia. Verificar entonces las indicaciones del médico referente al oxígeno complementario y de administrarlo. En este caso, pues el paciente, si tiene todavía efectos de anestesia, necesita oxígeno complementario. Entonces hay que ajustar las cifras según la cantidad o la necesidad de oxígeno del paciente. Se valora la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, la saturación de oxígeno y los ruidos respiratorios. Principalmente cuando el paciente acaba de salir de un procedimiento quirúrgico, pudiera ocurrir algún tipo de obstrucción hipofaringia por la posición que llegara a tomar el paciente y pudiera obstruir el paso del aire. Entonces se realizan algún tipo de maniobras para que podamos despejar la vía aérea y evitar ese tipo de complicaciones. ¿Qué tipo de signos nos pueden dar índices de una oclusión? Bueno, en este caso, pues primero la asfixia. Empiezan las respiraciones ruidosas e irregulares, la disminución de la saturación del oxígeno y pues en unos momentos vamos a tener cianosis, la coloración azulada, oscura de la piel de manera central o periférica. Entonces, aquí ya tenemos signos de que el paciente pues está teniendo una deficiencia de oxígeno en sangre por algún tipo de oclusión debido a la anestesia. Entonces se le permite pues expandir, ¿verdad? Para que podamos abrir la vía aérea o en este caso pues colocar algún tipo de instrumento, en este caso una cánula de Guedel, para que nos permita ampliar la vía. Los mantenimientos de la estabilidad cardiovascular. Es importante valorar el estado mental de nuestro paciente, el ritmo cardíaco, el color y la humedad de la piel, sus signos vitales, su temperatura, el volumen urinario muy importante y la permeabilidad de los catéteres IV. Las principales complicaciones que podríamos tener en la sala de recuperación o la unidad de cuidados posanestésicos van a ser la hipotensión y el choque, algún tipo de hemorragia, problemas con la hipertensión y arritmias. Entonces sí es muy importante que chequemos pues problemas cardíacos y problemas respiratorios. La hipotensión y el choque, bueno, puede ser causada por algún tipo de hemorragia, por alguna hipoventilación, incluso pudiera estar destinada por algún cambio de posición, por el estancamiento sanguíneo de las extremidades, y ahí la importancia entonces del vendaje de miembros periféricos y los efectos adversos a los medicamentos y la anestesia. Entonces es importante que pongamos muchísimo cuidado en complicaciones de este tipo. El choque, pues a consecuencia de la hipovolemia y la disminución del volumen intravascular, pues puede empezar a generar algunos signos de alarma, como cuáles: la palidez, la piel fría y húmeda, la respiración rápida, la cianosis central, que sería en labios, encías y lengua, el pulso rápido, débil y filiforme, que pueden, pues de alguna manera, evitarse con la administración oportuna de líquidos, en este caso, soluciones, o si ya hablamos de un choque
hemorrágico pues de sangre y hemoderivados para pues aumentar su presión arterial. Los tipos de choque ya sabemos que se clasifican en hipovolémico, cardiogénico, neurológico, anafiláctico y séptico. Entonces hay que determinar cuál es la causa del choque para poder realizar las acciones, principalmente en un posanestésico pues, o un posquirúrgico, principalmente es el hipovolémico. ¿Ok? El paciente, pues, de alguna manera, para poder ayudarlo con la irrigación sanguínea, pudiéramos tomar algún tipo de posiciones. Sí, en este caso podemos colocar al paciente con las piernas elevadas, con una almohada para poder mejorar la circulación y evitar trombos si tenemos alguna complicación. Tenemos que seguir vigilando la frecuencia respiratoria y cardíaca, la presión arterial, la concentración sanguínea de oxígeno, el volumen urinario y el nivel de conciencia. Bueno, otra de las complicaciones que se pudieran generar después del acto quirúrgico sería la hemorragia. Y la hemorragia, como consecuencia, pues podría generarnos un choque hipovolémico y pues en consecuencia la muerte. ¿Cuáles son las manifestaciones de la hemorragia? Bueno, pues vamos a tener disminución de la presión arterial, hipotensión, pulso rápido, desorientación, agitación, vamos a tener oliguria y piel fría y pringosa. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas de una probable hemorragia y hay que notificarlo de inmediato con nuestro cirujano. Por aquí les vamos bueno, les dejo una tablita de qué tipos de hemorragias y cuáles son las características de cada una de ellas para poder determinarlas. Otra de las complicaciones que se pudieran generar posterior a la cirugía, pues son los cambios en la tensión arterial y pues problemas de arritmias. ¿Sí? Esto es muy frecuente pues por la estimulación del sistema nervioso simpático a causa del dolor, incluso a causa de una complicación como la hipoxia o una distensión vesical. ¿Okay? Incluso esto puede ser generado por algún tipo de fármaco anestésico. Y pues nos va a generar problemas de hipertensión, ¿sí? ¿Qué situaciones pudieran alterar la tensión arterial y provocar arritmias? Bueno, pues ya se los comenté, principalmente los anestésicos, el estrés, la hipotermia, el dolor, las alteraciones de la función respiratoria y el desequilibrio hídrico. Entonces todo va de la mano, por eso tenemos que estar muy al pendiente de todas nuestras áreas. Otra de las acciones importantes de enfermería dentro del cuidado postoperatorio es la vigilancia y el alivio al dolor y la ansiedad. Sí, en este caso, pues vamos a vigilar el estado fisiológico del paciente, vamos a controlar el dolor y brindar apoyo psicológico. También otra de las acciones que debemos de tomar en cuenta pues son el control de las náuseas y el vómito. Todos sabemos que posterior a la administración de algún fármaco anestésico puede generar efectos secundarios como son náuseas y vómitos y pues tenemos que implementar acciones para evitar alguna broncoaspiración, incluso si el paciente todavía se encuentra sedado. ¿Sí? Por aquí les dejo una tablita de qué fármacos podemos utilizar y cuáles son sus indicaciones. Principalmente nosotros administramos metoclopramida para poder disminuir este tipo de síntomas. La determinación y la preparación para el egreso de la unidad de cuidados posanestésicos o el área de recuperación, bueno, principalmente son indicadores que nos ayudan a orientar nuestras acciones a la estabilización de la presión arterial. Sí, cuando nuestro paciente egrese de la sala lo tenemos que entregar estable. Tenemos que permitir que la función respiratoria se encuentre adecuada y su saturación de oxígeno sea propia según las cifras iniciales de nuestro paciente. Entonces, todo esto tendría que estar en balance para que nosotros podamos darle de alta del área de recuperación y pueda ser admitido ya en el área hospitalaria. ¿Sí? O en este caso, pues si es un paciente ambulatorio, pues pueda irse a su domicilio.
¿Cuáles son la calificación o las intervenciones de cuidados posanestésicos para definir si el paciente se va de alta o no? Bueno, por aquí les dejo el ejemplo de una tablita, y vamos a valorar, ¿verdad? Principalmente la actividad motriz, la capacidad de mover las extremidades, o la incapacidad de moverlas, la respiración, vamos a valorar el patrón respiratorio y la profundidad, el esfuerzo y el esfuerzo respiratorio, si existe o no, la circulación de la TA, si se encuentra en ascenso o descenso, cómo se encuentra su estado de conciencia, si está totalmente despierto o no responde, y su saturación de oxígeno. Entonces, todos estos puntos son importantes a valorar para determinar si el paciente puede egresar de la sala de recuperación o no. Entonces, el personal va a generar una calificación. Si es menor a 7, pues debe de permanecer todavía en la unidad de recuperación o de cuidados posanestésicos hasta que su estado mejore. Bueno, ya cuando nuestro paciente pudo pasar esta valoración y ya se encuentra en una puntuación óptima para poder egresarlo, bueno, nuestro paciente va a ser recepcionado en las salas clínicas u hospitalarias. Pues vamos a tener que generar otro tipo de acciones ya destinadas a los cuidados postquirúrgicos, y primero que nada vamos a preparar la habitación con el equipo y los suministros necesarios. Hay que tomar en cuenta diferentes aspectos. Primero que nada, el soporte para la solución, el soporte para algún drenaje que se le haya colocado al paciente en el quirófano. Tenemos que tener completo nuestro equipo de aspiración, que nuestro tanque o las tomas de oxígeno estén funcionando, los barboteadores ya colocados, listas las puntas o las mascarillas para el soporte según los requerimientos de oxígeno que nuestro paciente necesite, algún recipiente para los síntomas de náuseas y vómitos posterior a la anestesia, los pañuelos desechables, algún apósito, cobertores y pues los formatos de documentos para la valoración de signos vitales y complicaciones. ¿Cuáles son las directrices de las intervenciones? Bueno, primero que nada, pues vamos a hacer una recapitulación de lo que acabamos de ver y vamos a valorar la respiración y la administración de oxígeno complementario, si está prescrito, vigilar los signos vitales y el calor de la piel, valorar el sitio quirúrgico, principalmente ver los drenajes y la herida, ¿sí? Evaluar los niveles de conciencia, la orientación, la capacidad de mover las extremidades, valorar la intensidad del dolor, las características, administrar los analgésicos según estén prescritos, colocar pues algún botón de llamado, un botón de llamado o de recipientes o algún trozo para que nos permita que el paciente pues se encuentre cómodo, y si tiene algún síntoma de náuseas, poder permitir que pueda arrojar el contenido gástrico, colocar al paciente pues para mejorar su comodidad, su seguridad y su expansión pulmonar, evaluar los sitios de IV para confirmar la permeabilidad de las vías, valorar el volumen urinario, reforzar la necesidad de respiración profunda y brindar información al paciente y sus familiares. Entonces, en general, estas son todas las acciones que enfermería debe de realizar en el cuidado postoperatorio. Bueno, la atención de enfermería después de la cirugía pues puede incluso generarse 24 horas después del proceso quirúrgico. Estos van a seguir continuando con el apoyo de la recuperación de los efectos de la anestesia, la valoración frecuente del estado fisiológico, la vigilancia de alguna complicación, generar algún tratamiento de dolor y la implementación de medidas diseñadas para lograr los objetivos de independencia. Cuando ya hablamos que nuestro paciente va a ser dado de alta y vamos a poder brindar esta información para su óptima recuperación.
En las primeras horas después del ingreso de la unidad clínica, las principales preocupaciones que debemos de tomar en cuenta son, bueno, que nuestro paciente continúe con una ventilación adecuada, tenemos que estabilizarlo hemodinámicamente, principalmente pues aliviar el dolor, en este caso sería el dolor en la incisión, la integridad del sitio quirúrgico, pues los síntomas de náuseas y vómitos, el estado neurológico hay que seguir vigilando y las evacuaciones espontáneas. La frecuencia del pulso, la presión arterial y la frecuencia respiratoria pues se van a medir al menos cada 15 minutos durante las primeras horas y posterior cada 30 minutos hasta 2 horas siguientes. Después se van a medir con menor frecuencia si se encuentra el paciente estable. La temperatura se vigila cada 4 horas durante las primeras 24 horas después de la intervención quirúrgica. ¿Para qué? Pues para detectar algún tipo de infección. Ok, así como hicimos procesos de atención en el transoperatorio, también podemos ejecutar y ya de manera más amplia algún proceso después de la cirugía. Vamos a realizar nuestra valoración que va a estar enfocada en el estado respiratorio porque es importante las complicaciones pulmonares y estar muy al pendiente de la frecuencia y de la expansión de oxígeno en el paciente. ¿Okay? El personal de enfermería, pues vamos a valorar la intensidad del dolor con una escala analógica o verbal. Vamos a realizar valoración del pulso, de la respiración y de la presión arterial y de la coloración de la piel y la temperatura. ¿Qué tipo de diagnósticos podemos generar en esta etapa? Pues el diagnóstico de dolor agudo relacionado con la incisión quirúrgica, la disminución del gasto cardíaco por algún tipo de choque hemorragia, el deterioro de la integridad cutánea relacionado con la incisión y los drenajes quirúrgicos, la termorregulación ineficaz relacionada con el entorno quirúrgico y los anestésicos, el riesgo de la retención urinaria a causa de los anestésicos y la ansiedad relacionada con el procedimiento quirúrgico. Nuestros objetivos principales dentro de nuestras intervenciones van a ser pues la preservación de la función respiratoria, el alivio del dolor, el funcionamiento cardiopulmonar, el aumento de la tolerancia a la actividad, la cicatrización normal de las heridas y la conservación de la temperatura corporal y del equilibrio nutricional. Bueno, dentro de nuestras atenciones o intervenciones vamos a valorar la permeabilidad de los catéteres, verificar que se estén administrando los líquidos correctos y al ritmo prescrito y que los ingresos y los egresos incluidos como el vómito y el gasto del sistema de los drenajes y las heridas lleven una cuantificación correcta para poder evitar un problema de choque hipovolémico. Vamos a vigilar la cicatrización de la herida. ¿Okay? Se produce pues en 3 fases, ya lo vimos, creo que por ahí vimos un tema en el parcial pasado, ¿sí? Pues vemos que la cicatrización de las heridas va a ser por 3 intenciones, ya sea por el tipo de intervención que se realice, ¿ok? Y esto va a determinar pues el tiempo de la cicatrización de la misma. Vamos a valorar de manera continua el sitio quirúrgico, vamos a inspeccionar la aproximación de los márgenes de la herida y la integridad de las suturas, que se encuentren completa, que no haya ninguna ruptura. Vamos a detectar algún tipo de eritema dentro del área y los cambios de la coloración, calor, edema, sensibilidad o algún tipo de secreción que nos puedan dar signos de infección del sitio quirúrgico. Otro de los factores que pueden influir en el problema de cicatrización, que ya lo habíamos visto también, pues son la nutrición adecuada, el control de la glucemia, la limpieza del sitio y el descanso y la posición. Bueno, esto también ya lo vimos por ahí, les dejo una tablita de cuáles son los aspectos o las afectaciones de la cicatrización de las heridas y qué tipo de intervenciones podemos nosotros realizar para poder prevenirlas. Ok, bueno, entonces como acabamos de ver, los cuidados posquirúrgicos están muy
muy enfocados en la atención de enfermería. Nosotras somos las principales o las más importantes en esta área porque cualquier alteración, cualquier foco de alarma, pues pudiera ser importante notificarlo de manera inmediata para evitar complicaciones. Todos sabemos que después de un procedimiento quirúrgico o anestésico podemos generar un sinfín de complicaciones o se pueden generar un sinfín de complicaciones como respuesta a los mismos y tenemos que estar muy alertas. Entonces tenemos que estar muy alertas del estado cardiorrespiratorio, hemodinámico, ok, prevenir infecciones de sitio quirúrgico, ayuda al manejo del dolor y todas estas acciones pues las podemos ir programando y poder ir realizando nuestro proceso de atención enfermero pues para brindar un mejor o una mejor atención a nuestros pacientes. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto al tema, me la hacen llegar en el chat. Por ahí ya está listo el video interactivo. No lo puse directamente aquí en la presentación porque son muchos minutos. Entonces, por ahí ya lo adjunté por aparte para que ustedes lo puedan checar y podamos aclarar las dudas de tipo prácticas, ¿sí? Para que todo lo que vimos ahorita en teoría lo puedan ustedes ver de manera práctica con este video y darse una idea más o menos de qué acciones se toman en estas áreas. Bueno chicos, los espero en el chat, cualquier duda, cualquier comentario, que tengan una excelente semana.